En 1957, algo tan simple como un pitido, un sonido que venía del espacio, lo cambió todo, absolutamente todo. Hoy vamos a descubrir cómo ese bip desató una carrera tecnológica increíble, cuyas consecuencias, bueno, las vivimos cada día. Viajemos un momento a esa fecha, 4 de octubre de 1957. De repente, en las radios de todo el mundo se empieza a colar un sonido rarísimo, un bip, bip constante que no venía de ninguna emisora terrestre, sino del espacio. Era una señal que nadie había escuchado jamás y que solo podía significar una cosa: la era espacial acababa de empezar. ¿Cuál era la fuente de ese sonido que puso en jaque a toda una superpotencia? Pues aunque parezca mentira, era una esfera de aluminio de tan solo 58 centímetros de diámetro. Poquísimo, ¿verdad? Así de pequeño era el Sputnik 1, el primer satélite artificial que la humanidad puso en órbita. Y si hablamos del peso, todavía es más sorprendente. Solo 83 kilos. Es que es alucinante pensar que un objeto tan pequeño y ligero pudiera provocar una reacción mundial tan, pero tan enorme. Vale, ¿y qué hacía este pequeño satélite? Pues fue lanzado por la Unión Soviética y daba una vuelta completa a la Tierra cada 96 minutos. Y claro, ese pitido que emitía no era solo una señal de radio cualquiera. No. Era un mensaje muy claro para todo el planeta. Una demostración de poder tecnológico que se escuchó literalmente en todo el mundo. En Estados Unidos la reacción fue un auténtico shock. De hecho, se le llamó el Sputnik Shock. De un día para otro, la gente se sintió increíblemente vulnerable. Pensemos que un satélite soviético estaba sobrevolando su país una y otra vez. Esto generó una preocupación por la seguridad nacional tan grande que el gobierno cambió por completo sus prioridades. De repente, la ciencia y la educación se convirtieron en una cuestión de Estado. Y esta respuesta no fue algo improvisado, fue una reorganización total, a una escala nunca vista, con un único objetivo: ganar esta nueva carrera que acababa de empezar. Fíjense en la rapidez. Solo un año después del Sputnik, en 1958, el gobierno estadounidense funda la NASA. ¿Y por qué? Pues el objetivo era clarísimo. Necesitaban juntar todo el dinero a los mejores cerebros del país y marcar una estrategia única. Se trataba de unificar esfuerzos para poder competir y, sobre todo, para poder ganar en esta nueva frontera, el espacio. La carrera ya estaba en marcha, los satélites ya orbitaban la Tierra. Así que, ¿cuál era el siguiente paso lógico? Pues el desafío más grande de todos: enviar a un ser humano al espacio. A ver, que parece fácil decirlo, pero escapar de la gravedad de nuestro planeta es un problema de ingeniería gigantesco. Había que solucionar 3 cosas clave. Primero, necesitas motores con una potencia descomunal. Segundo, tienes que alcanzar una velocidad muy específica. Y tercero, hay que seguir una trayectoria calculada al milímetro, sin el más mínimo error. Y cuando digo una velocidad específica, es que es una auténtica barbaridad. Un cohete tiene que ponerse a casi 28.000 kilómetros por hora. 28.000. Solo así puede entrar en órbita alrededor de la Tierra. Este concepto es fundamental. Es la llamada velocidad orbital. Para que nos entendamos, es como encontrar el punto de equilibrio perfecto. Tienes que ir lo bastante rápido para que la gravedad no te atraiga de vuelta a la Tierra, pero no tan rápido como para salir disparado hacia el espacio profundo. La mejor forma de imaginarlo es pensar que estás cayendo constantemente, pero como también te mueves hacia adelante muy rápido, nunca llegas a chocar contra el suelo. Es una caída libre infinita alrededor del planeta. Aquí se ve muy bien quién llevaba la delantera al principio. La Unión Soviética iba encadenando un hito tras otro: primer satélite, el Sputnik, primer ser vivo en órbita, que fue la famosa perrita Laika, y finalmente el primer ser humano en el espacio, mientras Estados Unidos iba un poco por detrás, con vuelos que se llaman suborbitales. ¿Qué significa esto? Pues que llegaban al espacio, sí, pero volvían a caer sin llegar a dar una vuelta completa a la Tierra. Estaba claro que tenían que pisar el acelerador, y mucho. Y ese primer humano fue Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961, este cosmonauta soviético se metió en la cápsula Vostok 1 y se convirtió en leyenda. Su vuelo duró 108 minutos, tiempo suficiente para demostrar algo que hasta entonces era una incógnita: que un ser humano podía sobrevivir y, funcionar perfectamente en el espacio. Su logro fue tan grande que se convirtió en un icono mundial de la noche a la mañana. Vale. Ya se había conquistado la órbita terrestre. El siguiente objetivo tenía que ser mucho más grande, mucho más ambicioso y mucho más lejano. Y ese objetivo era, cómo no, la Luna. Hablamos de una distancia media de 384.000 kilómetros. Llegar hasta allí no era solo un pasito más, era un salto de gigante. Y lo más complicado de todo es que requería inventar tecnología que en ese momento simplemente no existía. La respuesta de Estados Unidos a este desafío tuvo un nombre:
Programa Apolo. Fue un proyecto descomunal, un esfuerzo titánico que dio como resultado, entre otras cosas, el cohete Saturno V, que sigue siendo el más potente que se ha construido nunca. Antes de intentar aterrizar, hicieron misiones de prueba, como la del Apolo 8, que fue la primera que consiguió llevar a seres humanos a dar vueltas alrededor de la Luna. Y con todo eso, llegamos al momento cumbre, al clímax de esta carrera. El 16 de julio de 1969 despega la misión Apolo 11. Solo 4 días más tarde, el módulo lunar, el Eagle, se posaba en una zona llamada el Mar de la Tranquilidad, y fue entonces cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin hicieron historia, convirtiéndose en los primeros seres humanos en caminar sobre otro mundo. Pero la historia no acaba con unas huellas en la Luna. El legado de esta carrera espacial es mucho más grande de lo que parece. Y la pregunta es, ¿cómo nos afecta todo esto hoy, en nuestro día a día? Es una pregunta muy importante, porque más allá del orgullo de ser el primero, ¿para qué sirvió realmente toda esa competición, toda esa inversión? Pues la respuesta la tenemos literalmente en nuestras manos, en la tecnología que usamos todos los días. Pensemos un momento. En las cápsulas espaciales no había mucho sitio, así que los ordenadores de la época, que eran enormes, tuvieron que hacerse muchísimo más pequeños. Esa necesidad de miniaturizarlo todo fue lo que impulsó la invención de los circuitos integrados, o sea, los microchips. Sí, los mismos que hoy están en cualquier teléfono móvil o consola. Y no solo eso, de ahí también salieron los satélites de comunicaciones, la tecnología GPS que usamos para no perdernos, o los satélites que nos dicen si mañana va a llover. Y la lista sigue, ¿eh? Para mantener a los astronautas seguros en un entorno tan hostil, se desarrollaron un montón de cosas más. Materiales que no arden, como los que usan los bomberos, aleaciones de metales superresistentes, herramientas que funcionan sin cables, sistemas para purificar el agua, incluso la tecnología para vigilar las constantes vitales de un paciente a distancia. Muchísimos de estos inventos han acabado en nuestras casas, en los hospitales, en todas partes. Pero quizá el legado más importante no es tecnológico. Con el paso del tiempo, esa rivalidad tan feroz entre superpotencias se fue transformando. La competición poco a poco dejó paso a la colaboración. El mejor ejemplo que tenemos hoy es la Estación Espacial Internacional, un proyecto increíble donde países que antes eran rivales acérrimos ahora trabajan codo con codo. Así que, como vemos, el legado de aquel VIP del Sputnik es doble. Por un lado, una explosión de tecnología que ha definido el mundo en el que vivimos. Y por otro, una lección muy valiosa, que la competición más dura puede evolucionar hacia la cooperación. La primera gran carrera espacial fue una lucha entre naciones. Y eso nos deja con una pregunta para el futuro. ¿Cuál será la próxima gran carrera para la humanidad?